se encuentra. No tengo nada. No tengo nada de... No tengo nada de... Déjenme abrir uno de los buscadores. Soy este. Está más lento esto que nada. No abre. Extraño, pero no abre. Bueno, vamos a empezar esperando que abra pronto la cosa esa. Bueno, entonces, dijimos que la resistencia era la oposición que presentaban algunos cuerpos a que por ellos circulara la corriente eléctrica. Entonces, eso se aprovecha en circuitos. Hay 3 tipos de circuitos. Circuito serie, que lo voy a apuntar aquí abajo. Entonces, a ver si. Circuito serie. Circuito paralelo. Y circuito serie paralelo. O sea, la combinación de ambos circuitos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Primero, hay una simbología. Ya sabe cuál es el símbolo de la resistencia. Entonces, vamos a pintar aquí. Lo voy a pintar un poquito más a la derecha por el espacio. Más a la izquierda, perdón, no a la derecha, sino a la izquierda. Por espacio lo voy a pintar aquí. En una línea grande y una línea pequeña en paralelo son el símbolo de una batería, de una pila, de una fuente de energía. Entonces, me proporciona voltaje, que se expresa con una letra B chica. Es como cuando en una pila, en una batería, en una lámpara, usted pone las pilas. Sin pilas no va a funcionar, no va a encender la lámpara. Entonces es importante saber que esta es la fuente que me proporcionan los electrones libres. O que los mueve, porque hay electrones libres a través de todo el circuito, pero no los canaliza hasta que hay una fuente. El lado largo es el lado positivo y el lado corto es el lado negativo. En una pila, si usted se fija, tiene un más y tiene un menos. Eso significa esto. Entonces, vendría una resistencia. La resistencia, dijimos que era una línea quebrada. Lo voy a pintar con 3 resistencias. Y otra vez más bajita aquí. Bien. Entonces, los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Sí. Esmeralda.
Los electrones tienen carga negativa. Entonces, los son atraídos por el polo positivo de la batería. Usted se fija cómo, se ha fijado que en el carro tenemos una batería Sí. y tiene dos postes. Ajá. Un poste tiene Positivo. ¿Perdón? Uno es positivo y otro es negativo, ¿no? Así es, uno tiene un signo negativo y el otro tiene un signo positivo. Eso es esto, ¿sí? Y las resistencias pueden ser, por ejemplo, los focos, el estéreo, los faros, todo lo que va a requerir de corriente significa que está representado por las resistencias. Entonces, a la hora de circular una corriente, se va a generar una potencia. Entonces, vamos a pensar que la resistencia, esa sea la resistencia R, la corriente circula, el exceso de electrones lo tengo en el lado positivo de la batería, por lo tanto, la corriente va a circular en este sentido. De menos a más por fuera del circuito, o sea, por el circuito. Internamente no me interesa la circulación de los electrones. Solamente me interesa cómo circulan en el circuito. Entonces, si circulan en ese sentido, ese lo vamos a llamar R1. R1 que sea, por ejemplo, de 80 ohms. Este R2, que vamos a pensar que fuera de 120 ohms. Y esta R3, que fuera de 60 ohms. Entonces, esta formación, este circuito es un circuito serie, en donde tiene la característica que la cantidad de electrones que salgan de la batería pasan por la primera resistencia y no tienen para dónde irse. Tienen necesariamente que continuar su camino. Al pasar por la resistencia 1, van a constituir lo que llamamos corriente 1, porque se llama resistencia 1, sí, resistencia 1, entonces la corriente es 1 y va a generar también un voltaje 1. Lo mismo entonces siguen los electrones, pero es la misma cantidad que circula, o sea, los que entren aquí van a tener que salir, no tienen por dónde desviarse. Entonces, van a continuar su camino y van a pasar por la resistencia R2, constituyendo una corriente I2. Y al pasar la corriente I2 por la resistencia 2, me van a generar un voltaje 2. ¿Sí? Que ahorita vamos a calcular cuánto vale. Y sigue la corriente, los mismos electrones van a pasar por la corriente, por la resistencia 3, generándome una corriente 3. Y eso me va a provocar un voltaje 3. Bueno, entonces, haga de cuenta que su familia va por un... ¿Conoce los volcanes ¿cómo se llama? ¿De Valle Santiago? No, profe. Bueno, hay un volcán que para entrar a verlo, creo que se llama Parangueo, el volcán ese, hay que entrar por un túnel. Y es un túnel largo. Entonces, pues no hay por dónde irse. Entonces, si entra uno, va a salir uno. Si entran 20, van a salir 20. Entonces, así es en el circuito serie. Si salen aquí 1000, esos 1000 van a circular por la resistencia 1, van a circular por la resistencia 2, van a circular por la resistencia 3 y van a llegar a la meta que es llegar al lado positivo de la batería. ¿Sí? Entonces, eso, la cantidad de electrones que fluyen por una resistencia constituyen la corriente. Entonces, pues yo puedo pensar, la corriente, el voltaje le vamos a llamar voltaje total al voltaje de la batería,
voltaje total, y la corriente que sale de la batería le vamos a llamar corriente total. No adentro de la batería, sino la que sale de la batería. Y entonces yo puedo pensar, o debo pensar, que como esta corriente es igual que esta, entonces puedo poner una igualdad. Puedo decir que la corriente total es igual a la corriente 1, y como esa corriente es la misma que pasa por la resistencia 2 y la misma que pasa por la resistencia 3, entonces es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente 3. Esa es una característica del circuito serie. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a la corriente. Ahora, el voltaje. El voltaje por la ley de Ohm dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tengo un voltaje 1 y tengo una resistencia 1. Entonces voy a tener un voltaje en la resistencia 1. Los subíndices tienen que ser iguales. Entonces, yo ya tengo calculado cuánto sale, cuál es el voltaje aquí. Sería la corriente 1 por la resistencia 1. Al venir acá, va a ser lo mismo, nada más que ahora se va a hacer la corriente 2 y me va a generar un voltaje 2. Y aquí también sería corriente 3, como voltaje, resistencia 3. ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces, al generarme un voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, la suma de esos 3 voltajes tiene que ser igual al voltaje de la batería. Entonces puedo escribir que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Ahora, me falta calcular la corriente. Ya sé que es la corriente la misma, pero ¿cuánto? Entonces, la corriente dice aquí que va a ser el voltaje sobre la resistencia, de donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y el voltaje lo conozco porque es el valor de la pila, el voltaje total. Aquí vamos a ver corriente total, voltaje total y resistencia total. Conozco este lo voy a calcular. Este lo conozco, es el mismo que está aquí, pero no conozco la resistencia total. Entonces, en el circuito serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y lo primero que se hace para calcular un circuito es calcular la resistencia total o equivalente. Y ya tenemos todas las características del circuito serie. Esa es una característica propia del circuito serie, en donde la resistencia total es la suma de las resistencias. Esa es otra característica, que la corriente total es igual a la corriente en cada resistencia. Y también esta. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Entonces, esas características del circuito serie las debo recordar. Entonces, lo primero que se hace para resolver un circuito serie, porque aquí no hemos resuelto nada, lo único que conocemos es el valor de las resistencias, y eso lo determinamos porque vamos a pensar por el código de colores. Este lo elegimos nosotros, vamos a pensar que fueran 20 volts. 20 volts.
Entonces, yo puedo calcular, conociendo la resistencia total, puedo calcular la corriente total, porque el voltaje lo determinamos, que son 20 voltios. Entonces vamos a calcular primero se calcula la resistencia total. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 para ese circuito. Si fueran más resistencias, pues más se suman, ¿verdad? Entonces R1 son 80 más 120 más 60. 80, 200, 260. Es igual a 260 ohms. ¿Por qué? Porque si son ohms, estos son ohms y estos son ohms, el resultado va a ser ohms. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, ya que conozco la resistencia total, voy a calcular la corriente total. Entonces, sería corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total. Y el voltaje total son 20 volts entre 260 ohms. Y esto me daría igual a, no sé la calculadora, 20 entre 260. Me da 0.0769. 0.769. 0.0769 amperes. Recuerde que son 3 unidades. La corriente está dada en amperes. El voltaje está dado en volts. Y la resistencia está dada en ohms. ¿Sí? Entonces, voltaje entre resistencia me da amperes, porque las unidades de la corriente son amperes. Pero no se expresa nunca una cantidad de corriente así. Lo que se hace es que se recorre el punto decimal, en este caso 3 lugares, 1, 2 y 3. Y me va a quedar igual a 76.9 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Pero 10 a la menos 3 es igual a mili, entonces es igual a 76.9 miliamperes. Pregunta. No, profe. ¿Entiende esto? Solo no sé por qué le puso miliamperes. ¿Perdón? No sé por qué puso miliamperes. Ah, ok. Y entonces, si hay preguntas, ya ve. Porque es... Bueno, ya tenemos la corriente total. Y luego le explico por qué es. Pues necesito borrar todo. Bueno, ahorita créanmelo. Que son 10 a la menos 3 se convierte en mili. Ahora, ya conozco la corriente total. Por lo tanto,
conozco la corriente en cada resistencia, porque son iguales. ¿Ok? Entonces, la corriente total, la voy a escribir aquí. Corriente total es igual a 76.9 miliamperes. Ok. Entonces, la resistencia total también me falta. Resistencia total es igual a 260 ohms. Bueno, les voy a borrar de aquí para abajo. Entonces, conozco la corriente total, conozco corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, puedo calcular el voltaje en cada resistencia. El voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 son 76.9 miliamperes. Pero cuando yo lo voy a operar, cuando voy a hacer multiplicaciones, operaciones matemáticas, no debo poner mili, sino lo tengo que convertir en potencias de 10. Entonces 10 a la menos 3. Por la resistencia 1 que son 80. Por 80. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 76.9 por 80. Me da 6.152. Me da igual a 6.152 por 10 a la menos 3 volts. Porque la unidad es voltaje. Pero como puede regresar, mover el punto decimal que está aquí, lo voy a mover 3 lugares hacia la izquierda. Entonces me quedaría igual a 6.2, redondeando a un decimal, volts. Y luego el voltaje 2 es igual a corriente 2 por resistencia 2. La corriente es la misma, 76.9 por 10 a la menos 3 por 120. Y esto me va a dar igual a, vamos a ver, 76.9 por 120 por 120, 9.228. 9.228 por 10 a la menos 3 volts. Pero haciendo lo mismo, recorriendo el punto decimal que está aquí 3 lugares a la izquierda, para eliminar la potencia, entonces me quedaría igual a 9.2 volts. Y el voltaje 3 es igual a corriente 3 por resistencia 3, es igual a 76.9 por 10 a la menos 3 por 60. Y esto me da igual a son 76.9 por 4.614. 4.614. 4.614 por 10 a la menos 3 volts. Y eso me quedaría 4.6 volts. ¿Ok?
Ahora, vamos a comprobar que el voltaje total, que son 20 volts, es igual a la suma de los voltajes. Entonces, si sumo este con este y con este, me debe dar aproximadamente, por los redondeos me puede fallar un poquito, pero tiene que ser razonable. 2 y 2, 4 y 6, 10 y llevamos una, 7, 7 y 9, 16 y 4, 20. Y bueno, es lo exacto. Y el circuito está resuelto. ¿Por qué? Porque ya conozco las tres características. Una resistencia tiene tres características. Resistencia, voltaje y corriente. Aquí calculamos la corriente, que es para todas 76.9. El voltaje, ya lo calculamos. El circuito ya está resuelto. Faltaría un parámetro por calcular. Por ejemplo, ¿de qué tamaño compro la resistencia? La resistencia se pide por su valor de resistencia, ohms, y por la potencia que va a disipar. La corriente, la cantidad de corriente y voltaje que va a tener, porque si está muy chiquito se va a quemar. Si está muy grande, pues me sale muy caro y está sobrado. Y además, pues entre más potencia disipe, ocupa más espacio. Entonces tengo que pedirlo exacto, con una cierta tolerancia hacia arriba. Entonces, para calcular la potencia, ya se me acabó el marcador. Potencia. La potencia eléctrica. P es igual a voltaje por resistencia. Entonces, el voltaje 1, para la resistencia 1, la potencia de la resistencia 1 es igual al voltaje 1, 6.2, por la corriente. La corriente son 76.9 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer la multiplicación. 6.2 por 76.9 igual. Me da 476.78. $476.78 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Entonces, moviendo el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, es igual a 0. Me quedo con 2 decimales, 48 watts. ¿Se acuerda cuando compraban un foco? Decía, deme un foco de 100 watts, o deme un foco de 60 watts, o deme un foco de 25 si era para la lámpara de mi buró de la cama. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Esmeralda, Maestro, ¿dónde anda? aquí ando apuntando. Ok, entonces entran unas nuevas cantidades que casi no la vamos a calcular. Eso ya es para cuestión de construir el circuito. Entonces, aquí yo pediría muy ahorcado. Yo en lo personal no pediría, no compraría una resistencia de medio watt, porque 0.5 es medio watt. ¿De acuerdo? Y hay resistencias de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt. Yo me iría a comprar una resistencia de 1 watt.
¿Por qué? Porque una subida de corriente o cualquier cosa me puede llevar a que llegue yo al punto crítico de la resistencia y que se me empiece a poner cafecita. O sea, se empieza a quemar por dentro y el calor va a hacer que el cuerpo se ponga café. Y al ratito ya, por tanto calentamiento, se desprenden los colores, o sea, el barniz que tiene, como se calienta tanto la resistencia, se va a botar y ya no sé el código, ya no sé de cuánto es la resistencia. Y si se me quema, pues menos. ¿Sí? Entonces, por eso sí hay que protegerse. Entonces, yo compraría una resistencia, en este caso, de 80 watts, es la potencia de la resistencia 1, 80 watts, perdón, 80 ohms, 80 ohms a 1 watt, porque en mi cálculo me dio casi punto 5. Entonces, para no ponerla en peligro, yo compraría, si hubiera de punto 75 de watt, compraría una de punto 75, pero comercialmente no las fabrican. Entonces yo me iría a comprar una de 1 watt. No sé si me explico, Esmeralda. Sí, profe. Bueno, ok. Y lo mismo para las otras. Dígame de qué potencia va a comprar la resistencia 2. ¿De qué, maestro? ¿De qué potencia tiene que comprar la resistencia 2? Esa resistencia 2 es de 120 ohms. Yo pediría a donde venden las resistencias, quiero una resistencia de 120 ohms a cuántos watts, porque tengo que especificar esos dos parámetros. Quiero una resistencia de tantos ohms y te van a preguntar, ¿de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt, de 2 watts o de 3 watts? Y entonces yo debo saber contestar. Ni modo que le diga yo, no, pues de lo que quiera, pues deme el valor. Pues sí, pero la de 1/4 de watt, el paquetito de 5 me sale como en 10 pesos. La de medio también en 10 pesos. Pero la de 1 watt ya me sale cada una en 10 pesos. Entonces ya es diferente, el costo ya es muy diferente. Sí. Bueno, ok, entonces dígame, de qué potencia va a comprar la resistencia 2? Fíjese De que 0. Fíjese que hicimos, tengo que multiplicar el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje 2 es 9.2 y la corriente que circula es la corriente total. La corriente es de 76.9 miliamperes. Pues sería multiplicar 76.9 Exacto, por 2. por 9.2. ¿En cuánto sería? Da 707.48 ¿Cuánto? por 707.48. Sí, pero acuérdense que este es por 10 a la menos 3. O sea, le da 700, a ver, la potencia 2. ¿Cuál le dio? Es igual a 700, ¿qué? 7.48. 707.48. Pero este es por 10 a la menos 3, porque la corriente es miliamperes. Y hay que estar jugando cuando es miliamperes, convertirlo en 10 a la menos 3, o 10 a la menos 3, convertirlo en miliamperes. Entonces, Sí. realmente sería igual a 0.7 watts, o 0.70, pero no, sería 71. Sí, 0.71 watts. Ahí sí tendría yo que comprar una de 1 watt, forzosamente. Comercialmente nada más hay 1/4, que son 250 miliwatts, medio, que son 500 miliwatts, 1 watt, 2, 3, 5 y creo que 10. Y más, Allí, ¿perdón?
Allí, por ejemplo, usted dividió entre 1000, ¿verdad, profe? A ver, otra vez. Para sacar el 0.7, Ajá. pues donde sacó lo de la potencia, ¿verdad? De por 10 a la menos 3. No, no, no. Mire. A ver, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. La potencia, dijimos que era la potencia de la resistencia 2. Potencia de la resistencia 2 es igual a la corriente que circula por la resistencia 2 por el voltaje de la resistencia 2. Entonces, la corriente aquí está. 76.9 por 10 a la menos 3, porque son miliamperes. Ahorita que veamos por qué son mili, lo va a entender. Ok, son miliamperes. Ahora por el voltaje 2, ¿qué era qué? ¿9 punto qué? Por 9 punto qué? ¿2? ¿Cuánto era el voltaje 2? Esmeralda. Ay, Esmeralda. qué grande, tengo el micrófono apagado. 9.2. 9.2 volts. Haciendo la multiplicación me va a quedar 707.48. Pero el 10 no lo puedo eliminar, ese tiene que ser por 10 a la menos 3. Entonces, al recorrer el punto decimal hacia la izquierda 3 lugares, porque aquí me dice que son menos 3, entonces igual a 0.7. Y si nada más expreso dos decimales, entonces sería, me obliga a que este sea 1, sería 31 watts. Entonces tendría yo que comprar una resistencia de 1 watt, porque no hay de 0.71. Le digo que nada más hay de un cuarto de watt. Un cuarto de watt es igual a 250 miliwatts. De medio watt es igual a 500 miliwatts y un watt. Esos son los valores comerciales que se manejan de resistencia. Entonces yo tengo que decidir. Aquí no puedo comprar uno de 500 miliwatts porque sería 0.5 y ese es mayor. Entonces se va a quemar luego, luego. Entonces tengo que irme al valor más arriba, que sería de un watt. Ok. ¿Qué hora tenemos? Uy, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, alcanzamos a resolver el circuito. La clase siguiente le explico eso de las potencias, cómo se maneja el mili, porque es mili, micro, nano, pico, son los prefijos que se usan en electricidad. Y entonces le explico ya bien cómo va eso. ¿Sale? Me acuerda que lo primero que vamos a ver es eso. ¿Ok? Sí. Antes de ver el circuito paralelo. Vamos a hacer otro ejercicio de circuito serie. Ajá. Lo vamos a hacer conjuntamente. O sea, a lo mejor usted va a ser la única que lo va a resolver. Pero yo voy a ir apuntando aquí. Yo voy a ser su secretario. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos a las 10. 10 en punto. Sí, profe, está bien. Vale, bye. Bonito día. Bueno, bonito. Provecho en el desayuno.